Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, bienvenidos. Yo soy Juan Diego Umpierres de Frente a la Vida. Gracias por pertenecer, por cada día reencontrarnos justamente a esta hora y después vernos en televisión, aquí en el tráfico mientras estamos. Hacemos el suspiro, la parada inteligente. Vamos a desconectarnos de las dificultades y los problemas para ponernos en contacto con las cosas que sí te pueden dar herramientas funcionales para transformar la vida. La vida es para eso, para vivir la plenitud, con sonrisa, con placer, con goce, con voluntad, con disciplina, pero sobre todo entender que ese compromiso de la buena conciencia y la felicidad siempre tiene que estar presente en nuestro corazón. Así que redes sociales, Juan Diego Motiva, Facebook, Twitter, Instagram también, y Frente a la Vida, ahí está tu espacio en Facebook. Pone Frente a la Vida, ve los programas que tenemos gracias a Telesuceso en High Definition, y además es tu punto para comunicarte, para encontrarte y para estar presente y bueno, decir, vamos a poner ese granito de arena con ese despertar de conciencia que siempre queremos tener aquí en cada encuentro diario para llegar a la casa y decir que pase lo que pase, siempre vale la pena entregar lo mejor de nosotros. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo, el padre Francisco Armengol, bueno, ya compañero de la casa. Bienvenido, Francisco, gracias por estar acá. Gracias, Juan Diego. Contento porque nos acercamos 29 de junio, lo que hemos anunciado, el debate del siglo lo vamos a tener en Ecuador porque un tema existencial, no es un debate religioso, es un tema existencial, si Dios existe, ¿dónde está? Y lo vamos a discutir desde el punto de vista, indudablemente, de la fe, de las tendencias religiosas, sin duda, un planteamiento también del ateísmo, desde el punto de vista antropológico. Vamos a debatir este 29 de junio, no te lo puedes perder, a las 7:30 de la noche en el Paseo San Francisco, en el Quórum, si Dios existe, ¿dónde está? Y uno de nuestros panelistas de lujo va a ser el padre Francisco Armengol. Bueno, hoy estás solo, estabas viajando en España, igual la controversia te va a agarrar, hemos tenido programas ya con el rabino Max Godet, que lo vamos a tener, con Rafael Lugo. Te quise traer hoy también para que expongas un poco lo que vamos a vivir en ese debate. Si Dios existe, ¿dónde está? Te preguntaría, ¿dónde está? Para ver cómo empezamos a desnudar esto. Pues mira, justamente ahora estaba haciendo el Camino de Santiago. Ahí estabas. Caminando 134 kilómetros. Y es una de las preguntas que muchos caminantes en ese camino se hacen, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la felicidad? Y en ese tiempo de soledad, de reflexión, pues vas buscando las respuestas y te van surgiendo nuevas preguntas. Entonces, ya el hecho de preguntarse si Dios existe, ¿dónde está? Creo que es algo que nos acomuna con los diferentes panelistas, aunque tengan otra opinión, pero ya el hecho de coincidir en la pregunta ya es algo muy bueno, ¿no? Así es. Debatimos cosas la semana pasada en los otros programas. El rabino Max Godet a mí me impresionó porque él es un rabino ortodoxo, pero él dijo que creía en la teoría evolucionista y nos dio una explicación incluso de la cábala también. Te pregunto, en este siglo de avanzada, entre comillas, ¿es todavía posible pensar que Adán y Eva lo soltó Dios en la tierra de esa manera? Claro. Vamos a ver, hay que entender esos relatos del Génesis en el contexto en el que fueron escritos, que son relatos metafóricos, no hay que interpretarlos literalmente. Si uno se va a la interpretación literal, pues realmente está entendiendo algo equivocado. Son una metáfora y habla a través de imágenes de realidades más profundas y existenciales. A nivel de teología, hoy se habla perfectamente de creación evolutiva, es decir, evolución y creación no son excluyentes. Son perfectamente compatibles. Lo que es excluyente es creacionismo. Creacionismo es decir que los animales existen así desde siempre, ¿no? O sea, que la jirafa siempre ha existido así, que el elefante siempre ha existido así, y no ha habido una evolución biológica, ¿no? Y el evolucionismo también
es incompatible con la creación, porque el evolucionismo es decir que no hay una causa primera que ha generado esa evolución o la existencia del universo y la vida, sino que ha sido por azar, por accidente que ha surgido la vida, por accidente que de repente el mono ha empezado a pensar, pero que no hay un diseño inteligente, una causa primera que genere ese pensamiento, esa vida espiritual, esa búsqueda de la belleza, de la verdad y del bien y del pensamiento que tenemos los seres humanos. Entonces, creación y evolución son perfectamente compatibles cuando uno entiende lo que significa creación y uno entiende lo que significa evolución. Creación evolutiva, es decir, Dios ha creado a través de los mecanismos que Él mismo ha generado en la naturaleza. Okay. Ahora, cuando vemos ese simbolismo, me gusta de esa fuerza inteligente, okay, que la podemos denominar Dios. Yo tengo un gran amigo que le dice el campo punto cero, le dice, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. que es una cosa indudablemente de un sentir mucho más amplio, ¿no? Pero, ¿qué rostro le ponemos a ese Dios? O sea, indudablemente en el cristianismo, bueno, tenemos a Jesús, bueno, que tiene un rostro, o sea, lo visualizamos de alguna manera. Claro. Pero esa fuerza inteligente, ¿qué simbolismo tiene? O sea, porque pareciera más un campo físico o hay algo más allá. ¿Cómo lo visualizo? Claro. Es que una cosa es el teísmo y otra cosa es el cristianismo, ¿no? Okay. ¿Qué es el teísmo? El teísmo es que la ciencia te lleva a la conclusión de que tiene que haber una inteligencia anterior al universo que haya programado el universo. Porque vemos en el universo, en el código genético, en las leyes de naturaleza, en la biología, hay orden, hay leyes naturales, hay información. Entonces, todo eso no puede provenir del azar. Tiene que haber una inteligencia anterior que haya generado eso. Porque donde hay orden, tiene que haber alguien que haya proyectado. Si tú vas por el desierto y te encuentras una esfinge perfectamente delineada, pues lo más razonable es pensar que alguien ha hecho esa esfinge y no que el viento por azar ha formado esa figura. ¿Por qué? Okay. Porque ves que es perfecta, delineada perfectamente, hay tanta información ahí que tú dices, es que de ley tiene que haber alguien que haya realizado eso. Entonces, el llegar a la conclusión de que tiene que haber una inteligencia anterior al universo que haya generado el universo, eso se llama teísmo, es decir, la existencia de un Dios. Ahora, de ahí a preguntarnos, ¿es posible que ese Dios que ha generado el universo se comunique con nosotros, se revele a nosotros? Okay. Eso ya es otra pregunta. Y entonces, de ahí surgen toda esa variedad de religiones, es decir, cómo las diversas culturas han ido entendiendo esa inteligencia anterior al universo. Ok, vamos a quedar con esa reflexión, vamos a hablar del monoteísmo, vamos a hablar de la necesidad de la creencia. Hoy conversamos con el padre Francisco Armengol, él va a estar presente, uno de los panelistas de lujo que no te lo puedes perder este 29 de junio en el Paseo San Francisco, Si Dios existe. ¿Dónde está? Bueno, yo tengo el honor de presidir y moderar ese debate, así que nos encontramos en buena conciencia. Ya regresamos Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, conversamos con el padre Francisco Armengol. Quizás una pregunta que le voy a hacer a Daniel Castro, nuestro antropólogo que nos va a acompañar. A pesar de las distancias del mundo, a pesar de culturas que tienen una expansión y además una distancia en lo que ha sido la geografía, todas estas culturas coinciden en la necesidad de la creencia, en diferentes dioses, o sea, quizás de los dioses griegos hasta el monoteísmo, partiendo de la cultura judía cristiana posterior. Siempre se encendió la necesidad de la creencia. Pero, ¿será que nosotros tuvimos la necesidad de inventarnos esa creencia por temor a que somos seres limitados y que vamos a morir? ¿O que algo realmente se reveló en todas estas culturas que nos invitaron a saber que esa fuerza superior existía? Sí, pues hay una ley natural que dice así, parece una obviedad, pero es mucho más profunda de lo que el enunciado dice. Las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Claro. Punto, ¿no? Entonces, parece una obviedad, pero encontramos que desde que existe el ser humano, existe ese deseo de búsqueda por la trascendencia. Okay. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿no será que el hombre ha creado a Dios? O más bien que Dios ha creado al hombre como un ser espiritual y material a la vez, pero el espíritu, al trascender la materia, busca explicaciones trascendentes porque se da cuenta que en la materia, en la existencia terrena, no puede hallar
todas las respuestas y se da cuenta que hay algo en su interior, esa búsqueda de bien, de belleza, de verdad, de pensamiento abstracto, de razonamiento, que trasciende la materia. Y si uno ve filosóficamente, el conocimiento humano es un conocimiento que trasciende la materia, ¿no? Yo cuando te veo a ti, pues no simplemente veo tu cuerpo, también sé que eres Juan Diego, que eres un ser humano, que si veo a otra persona digo también es un ser humano. Es decir, el conocimiento humano es capaz de trascender la particularidad sensible de la materia para llegar a conceptos abstractos universales. O sea, que todo este planteamiento de esa inteligencia global, por llamarlo de alguna manera, superior, exacta, perfecta, no es producto de la materia. Es que la materia no puede producir por sí sola pensamiento. Yo no soy físico. Pero lo habíamos debatido incluso con el padre Carneira, que lo veíamos en un programa donde él decía que la materia solamente puede movilizar y generar lo que él llamaba con las 4 fuerzas de la materia. Lo otro no se le puede movilizar a la materia. La materia solo puede actuar a través de... Él es físico, yo no soy físico, pero yo repito lo que dice el padre Carneira. Dice, la materia solo puede funcionar y actuar a través de 4 fuerzas. La gravitatoria fuerte, la gravitatoria débil, la termo no sé qué, tal. No, esas 4 fuerzas. Y ninguna de esas 4 fuerzas me puede explicar el pensamiento, el deseo de belleza, el deseo de bien, la poesía, el arte. No actúan por esas 4 fuerzas. Entonces, vemos en el ser humano algo que va más allá de la materia. Entonces, vemos una actividad espiritual. Entonces, si hay actividad espiritual, significa que el ser humano es un ser espiritual. Y trascendente. Entonces, ¿de dónde surge ese espíritu? Pues hay 2 maneras de decirlo. Uno, que por azar, por casualidad, surge de la materia, cosa que científicamente no es comprobable en absoluto y es un absurdo científico. O decir, pues, como el efecto tiene que ser proporcional a la causa, el efecto espiritual tiene que tener una causa espiritual, o sea, tiene que haber un ser espiritual anterior que haya generado ese ser espiritual. Ok, cuando conversamos con Rafael Lugo, que en este caso va a tener la ponencia del punto de vista de ser un ateo, y él se manifiesta ateo abiertamente, cosa que hay que respetarlo. Por supuesto. Él decía también, bueno, que nosotros nos hemos creado una fantasía con un amigo imaginario, ok, que nos va a resolver los problemas, y cuando no los resuelve, dice él, siempre hay una excusa, porque decimos que eso no es lo que Dios quería para nosotros. Pero yo siento que el planteamiento muchas veces es ubicar como una especie de Dios humano, por llamarlo de alguna manera. O sea, si estamos hablando de esta fuerza, de esta inteligencia global, como lo hemos manifestado, te pregunto, ¿esa inteligencia se tiene que basar en principios de lo bueno y lo malo, de lo moral, o no más bien algo mucho más global que abarque todo? Es que hay que respetar los diversos niveles de cuestionamiento. Es decir, nos estamos preguntando aquí sobre la existencia de Dios, si Dios existe. Otra cosa es preguntarnos cómo es ese Dios que existe y cómo el hombre lo entiende, ¿no? Que en el mundo imaginario nosotros nos hemos creado una imagen de un Dios que nos resuelve todos los problemas como si fuera una maquinita de sacar refrescos, etcétera. En eso estoy de acuerdo con Rafael Lugo, ¿no? Pero ahí no se mete en cuestionamiento la existencia de Dios, ni siquiera cómo es Dios, sino el cómo el ser humano comprende la naturaleza y la esencia de Dios. Entonces, cuando uno ya entra en argumentación filosófica, pues tiene que ser muy preciso en los niveles en los cuales uno está discutiendo. Entonces, esa pregunta muy válida de Rafael Lugo, para mí no compromete la existencia de Dios, ni siquiera compromete la esencia de Dios, sino que compromete el cómo el ser humano intenta comprender la acción de Dios, es decir, la naturaleza. Ok, vamos a seguir debatiendo en la última parte. Hoy conversamos con el padre Francisco Armengol, si Dios existe y dónde está, 29 de junio, Paseo San Francisco. Ese debate promete cosas importantes, promete también subidas de temperatura, siempre con respeto, pero sobre todo tratando que algo llegue a tu corazón y a tu conciencia. Ya regresamos frente a la vida. Regresamos frente a la vida, conversamos con el padre Francisco Armengol, habíamos dejado, las inquietudes, tú dijiste una reflexión sobre, no comprometemos la existencia de Dios, sino cada quien como lo quiera ver.
Sin embargo, la pregunta ¿dónde está Dios? Nos puede poner en reflexión muchísimas veces cuando vemos tragedias. Acabamos de ver lo de la ciudad de Orlando, o sea, entra un psicópata, asesina 50 personas y uno dice, ¿dónde estaba Dios? Se distrae esa fuerza, se distrae ese todopoderoso. Sí. Y ahí también Rafael Lugo decía, bueno, ahora le van a decir que el ser humano tiene libre albedrío, pero entonces es más fuerte el libre albedrío que el asesinato de esa gente inocente. Claro. Mira, el libre albedrío existe, porque es una constatación natural, ¿no? Porque yo para venir aquí, pues lo he hecho por libre albedrío. Por decisión. Por decisión personal, ¿no? Entonces el libre albedrío existe. Y a veces yo creo que entramos en una argumentación poncio-pilatesca. ¿A qué significa poncio-pilatesca? De lavarme las manos, ¿no? Claro. Es decir, no, el culpable de todas estas masacres en última instancia es Dios. No, señores, o sea, Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado libertad y nosotros con la libertad hacemos lo que queremos. El otro día hablando con unos jóvenes me decían, bueno, entonces, ¿por qué Dios, si es todopoderoso, por qué no aniquila, por ejemplo, el demonio? ¿O por qué no aniquila la posibilidad de hacer el mal? Yo les decía, es que Dios nos ha creado libres y Él respeta esa naturaleza que Él mismo ha creado, porque Dios puede aniquilar la libertad humana, sí, podría aniquilarla, pero quiere no hacerlo porque Él respeta esa libertad que Él mismo ha creado, que es un bien mayor que no simplemente ser plantas incapaces de pensamiento y de acciones libres. Claro, pero no sientes que es contradictorio. Entonces, si ese libre albedrío es lo que te digo, tiene el peso más, es más contundente que esa voluntad de poder evitar entonces todas estas masacres. Ayer me ponía a ver una película otra vez de los campos de concentración, una película maravillosa, se llama El hijo de Saúl. Sí. Y cuando uno ve esas escenas recientes, bueno, 60, 70 años, pero la vemos todavía en el Medio Oriente, la vemos con ISIS, todavía cristianos, o sea, asesinados de una brutalidad, pero que tú dices parece medieval lo que estamos viendo. Claro. ¿Qué pasa ahí? Entonces ese libre albedrío tiene más contundencia que la voluntad. Te pregunto lo que te preguntaron. Es que el libre albedrío es Dios nos ha hecho partícipes de su misma libertad. Y el riesgo de la libertad es poder optar por el bien y poder también optar por el mal. Y intrínsecamente ese es el riesgo que hay en el libre albedrío. ¿Que el libre albedrío sea más potente que Dios? No. ¿Que el libre albedrío existe? Eso es un hecho evidente y filosófico. Ahora, damos una argumentación cristiana a la explicación del mal. El libre albedrío, o sea, el mal que se hace en el mundo por el libre albedrío no es más fuerte que Dios. La providencia divina, ¿cómo se define en el catecismo cristiano? La providencia divina son esos designios por los cuales Dios va reconduciendo todo hacia el bien. Es decir, a pesar de toda la basura que nosotros con nuestra propia libertad vamos haciendo, Dios es tan grande que Él va recogiendo esa basura y lo va reconstruyendo y redireccionando hacia el bien. ¿Por qué? Porque el bien es más fuerte que el mal, aunque a veces sea difícil de creerlo. Me gusta mucho una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que habla mucho del libre albedrío, y dice, nosotros rezamos, oramos a Dios para que cambie las cosas. En cambio, cuando oramos, lo que pasa es que Dios nos cambia a nosotros y somos nosotros los que cambiamos las cosas. Claro, es un poco, ¿no? Y también sin duda los acontecimientos tenebrosos, terroristas en la vida hacen mucho más ruido, como decía el gran Facundo Cabral, por cada bomba atómica hay millones de caricias. Lo que pasa es que esas no suenan y no se oyen y nos quedamos con lo feo y con lo agresivo del mundo, ¿no? Es que también yo le preguntaría, bueno, entonces, una persona que se casa, bueno, cuando te casas tienes el riesgo de divorciarte, ¿no? Bueno, entonces mejor cásate con un robot, que lo programas y lo desenchufas cuando quieres, y es un robot que únicamente puede amarte, no puede no amarte. ¿Te casarías con ese robot? No, porque en realidad no sería un amor libre. La relación entre personas espirituales tiene que basarse en la libertad, en el libre albedrío y en la opción y en la entrega, ¿no? Y en la propia imperfección. Y en la propia imperfección. Nosotros los seres humanos somos solamente susceptibles de amar lo imperfecto, ¿no? Claro. Así es. Ese 29 de junio, bueno, va a haber un debate, una postura importante, seguro va a subir de temperatura y vamos a llegar a eso. ¿Dónde está Dios? ¿Está en todas partes? Te pregunto. Dios está en todas partes porque Dios filosóficamente es omnipresente,
y omnisciente. Dios también conoce todo. Dios está en todas partes y Dios conoce todo. Ahora, de ahí a decir que como está en todas partes, todo tiene que ir bien, eso es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío y nosotros con nuestras decisiones libres podemos ir en contra de esos designios o ese plan original que Dios nos ha pensado para cada uno de nosotros. Así es. Eso todo lo vamos a discutir este 29 porque vamos a hablar de la trascendencia del alma, vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar del dolor, vamos a hablar de las tragedias. Bueno, vamos a desnudar todo un tema que vale la pena con 4 panelistas, entre ellos el padre Francisco Armengol, el rabino Max Godet, el antropólogo Daniel Castro y el escritor y bueno, jurista y ateo, como él se declara, Rafael Lugo, y va a ser un debate de mucho respeto, pero que seguramente nos pondrá en la convicción también de eso, de tocar conciencia y ser mejores seres humanos. Gracias, Padre Francisco, por Muchas estar gracias. aquí. Hasta el 29 de junio. Yo soy Juan Diego Gutiérrez. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.